Juana Prado de Blondel es doctoranda en literatura latinoamericana en la Université de Picardie-Jules Verne y el tema central de su investigación aborda la problemática del personaje antihéroe dentro de un corpus de cuentos escritos por autores peruanos de la llamada generación del 50. Cursó el máster Langue Texte Sciences Mención Español en la misma institución y obtuvo 2 licenciaturas en su país natal, Perú. La primera en Lengua y Literatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la segunda en Literatura Peruana e Hispanoamericana en la Universidad Federico Villarreal. Hoy nos presenta una comunicación titulada Violencia, dominación e insumisión, modos y actos de supervivencia de los personajes antiheroicos en el cuento Los gallinazos sin pluma del escritor peruano Julio Ramón Ribeiro. Cuando quieras, tienes la palabra. Primero, muchas gracias, buenos días. Quisiera, en primer lugar, agradecer a los organizadores por el evento. Este tipo de reuniones nos permite divulgar nuestras investigaciones y, en segundo lugar, agradecer la acogida viniendo de tan lejos. Bueno, voy a comenzar a leer mi trabajo. La cuentística peruana de la década del 50 se caracteriza por presentar elementos comunes como las constantes referencias a la horda migracional del campo a la ciudad, la representación de personajes antihéroes como protagonistas de las tramas de los cuentos, las topografías distópicas, entre otros. Estos factores han sido determinantes para que la crítica literaria peruana defina a un grupo de escritores peruanos de este periodo como la llamada generación del 50. Las situaciones evocadas se inscriben en el contexto de la época. En efecto, un proceso de modernización se aplicaba como política central instaurada por el exmandatario militar Manuel Alejandro Odría, con el fin de mejorar el territorio peruano. Sin embargo, ello produjo una serie de fenómenos sociales inéditos que generaron el óbice de nuevos sujetos con serios conflictos identitarios como el migrante andino, por citar alguno, instaurado en la periferia de la ciudad capital Lima, en Perú. Esta situación inspiró a este grupo de escritores quienes basaron sus ficciones narrativas en la realidad peruana de aquel entonces. De esta manera se publica en 1972 la compilación de cuentos La palabra del mudo de Julio Ramón Ribeiro por la editorial Círculo de Novelistas Peruanos. En él encontraremos a Los gallinazos sin pluma, primer libro de cuentos de Julio Ramón Ribeiro, escrito enteramente en 1955 y compuesto por 7 relatos urbanos basados, como ya lo hemos dicho, en el contexto social de la época y fechados entre 1953 y 1955, años en los que Julio Ramón Ribeiro vivía en París. En los cuentos se describe una especie de tipología psicológica de los personajes centrales pertenecientes a diferentes estratos sociales, principalmente la clase media, conformada por funcionarios públicos, estudiantes universitarios y los marginales, nuevos residentes de las barriadas recién construidas en el extrarradio capitalino. El cuento homónimo inaugura el libro. En él se relata las desaventuras de 2 niños, Enrique y Efraín, quienes se encuentran bajo la tutela de su abuelo Don Santos, un hombre de 70 años que se apoya en una pata de palo para desplazarse. La historia se desarrolla en diversos espacios distópicos como el Corralón, donde vive la familia disfuncional, y el vertedero o muladar, ubicado en una zona costera de la ciudad, lo que hoy conocemos como la Costa Verde. La violencia en el cuento constituye uno de los principales hilos conductores del relato, así como la sumisión de los personajes antihéroes, quienes se ven coaccionados, vejados por parte del anciano. Analizar los diferentes mecanismos de violencia evocados en la ficción nos permitirá comprender los actos y los modos de los personajes de la diégesis. En vista de ello, nos preguntaremos cuáles son los mecanismos de violencia empleados por Don Santos para coaccionar a los personajes antihéroes, cómo se representa la insumisión en estos personajes y cómo la violencia se evidencia a través del cuerpo. Finalmente, en qué medida la violencia se deconstruye en el relato. Con el fin de responder a estas interrogantes, proponemos un plan en nuestra reflexión compuesto por 3 etapas. La primera, denominada dominación y control, modos y actos violentos ejercidos por Don Santos. La segunda parte, insumisión del personaje antiheroico. La tercera, la deconstrucción de la violencia como acto antiheroico. Y la última, cuerpo y violencia.
Antes de realizar la reflexión, consideraremos oportuno realizar un breve resumen del cuento. Enrique y Efraín se encuentran al cuidado de su abuelo llamado Don Santos. Y este se sostiene gracias a una prótesis improvisada, una pierna de palo. Cito, fin de cita, perdón. Todas las mañanas los nietos salen muy temprano de casa con 2 cubos vacíos para llenarlos con desperdicios que ellos encuentran en la basura proveniente de los barrios residenciales de Lima. Enrique y Efraín deben regresar con los cubos llenos de basura para así alimentar a Pascual, un cerdo que don Santos quiere engordar para venderlo. El animal representa para don Santos la única fuente de dinero. Un buen día, ambos niños regresaron con los cubos a medio llenar. Esto enfureció al abuelo y los obligó a ir a un vertedero donde se concentraba toda la basura de varios distritos limeños. Un ave de rapiña, conocida como gallinazo. El gallinazo es un zopilote, es un ave rapaz muy común en América del Sur y en algunos países de América Central. Sobrevuelan diariamente la zona con el fin de encontrar un bocado. Además de estos animales, también se presentan o, eh, eh, o existen perros callejeros. En una de aquellas jornadas de trabajo forzado, Efraín, el menor de los hermanos, se lastima el pie con el trozo de un cristal. Al llegar a casa, el abuelo se percata de la herida, pero indiferente lo obliga a continuar con su labor para alimentar al cerdo que gruñe todo el tiempo en el corralón o corral de la vivienda. Enrique ruega a don Santos y le dice que le deja descansar, pues su salud se agrava. Así se va solo al muladar y un día regresa con un perro delgaducho al que bautiza como Pedro. El abuelo se niega a conservarlo, pero luego recapacita y termina aceptándolo. Pasa el tiempo, la infección de Efraín se agrava y Enrique cae enfermo. Nadie podía llenar los cubos de basura para alimentar a Pascual. El abuelo, a regañadientes, sale en búsqueda de los desperdicios. Sin embargo, su condición y su edad no le permitía andar con normalidad y cae enfermo también. Los tres pasaron algunos días en cama y el cerdo gruñía tan fuertemente que la frustración y cólera de don Santos se incrementaban conforme pasaban las horas. Una mañana obliga a Enrique a levantarse. Este, todavía convaleciente, sale con los 2 cubos y cuando regresa siente una calma perturbadora. Pase al chiquero y ve que Pascual está devorando a su perro Pedro. Don Santos se le ha ocurrido ofrecérselo como comida. Enrique, decepcionado y lleno de odio, mira a su abuelo, el cual lo ignora completamente. Esta indiferencia y sobre todo la crueldad del acto del abuelo empujan al pobre niño a quitarle al viejo la vara que usaba para andar y le atiza un golpe en el rostro. El viejo cae dentro del corralón y Pascual lo devora al igual que al pobre perro. Los 2 hermanos maltrechos huyen de aquella casa. La primera parte de la comunicación es dominación y control, modos y actos violentos ejercidos por don Santos. Como hemos visto anteriormente, los diferentes modos de violencia se encuentran presentes a lo largo de la diégesis. Sin embargo, consideramos necesario explicar en qué términos consideramos la violencia como tal. Nuestra reflexión se sostendrá a partir de la propuesta de Yves Michaud, filósofo francés, profesor de la Universidad de Rouen en Normandía, em, quien concibe la violencia a partir de diversos modos. Primero, sostiene la importancia de diferenciar entre violencia visible y violencia abstracta. La violencia visible sería una violencia física, concreta, y la abstracta corresponde a la moral y psicológica. Los estados de la violencia, los modos de producción violentos en función del tipo de instrumento empleado, la distribución temporal de la violencia o frecuencia en la que ésta es ejercida. Aquí, por ejemplo, podemos distinguir entre violencia instantánea y gradual, entre otros estados que van a traducirse finalmente como dominación y opresión. Se puede definir de una y mil maneras la violencia y sus formas, la cual dependerá también del estado psicológico de la víctima. Sin embargo, lo que nos interesa desvelar eh, son los diferentes modos y actos violentos ejercidos por el personaje antagónico Don Santos, los cuales usa para acentuar el control y dominación sobre sus nietos. Por ello, nos parece oportuno enumerar aquellas acciones que los personajes en cuestión realizan para elaborar un perfil del sujeto dominante en el relato con respecto a los otros.
violencia verbal y violencia física. Don Santos insulta frecuentemente con el fin de amedrentar a sus nietos. El día que ambos niños llegaron con poco alimento para Pascual, el anciano, cito, dijo, idiotas, ¿qué han hecho hoy en día? Se han puesto a jugar seguramente. Pascual se morirá de hambre. Mi pobre Pascual, hoy día te quedarás con hambre por culpa de estos zamarros. Las palabras, cierro cita, las palabras idiotas, zamarros, adjetivos de carácter peyorativo, muestran el desprecio del abuelo por sus nietos. La degradación constante forma parte del mecanismo de violencia para poder reafirmar su dominación. Cuando los hermanos se enferman y no pueden ir al muladar, Don Santos les dice, cito, yo me encargaré de él, ustedes son basura, nada más que basura, unos pobres gallinazos sin pluma. Ya verán cómo les saco ventaja. El abuelo está fuerte todavía, pero eso sí, hoy no habrá comida para ustedes. No habrá comida hasta que no puedan levantarse y trabajar. Fin de cita. El abuelo humilla a sus nietos usando la metáfora gallinazos sin plumas, comparándoles con las aves rapaces que dan nombre al título del relato. La amenaza y la privación de comida es otro recurso en el que se inscribe la violencia, pero en este caso vemos cómo el anciano se autodefine como el más fuerte y refuerza su poder en términos de Michel Foucault, sobre sus nietos, intimidándolos y privándolos de alimento. Las descalificaciones constituyen un factor central del discurso del personaje. Para coaccionarlos, usa la forma imperativa, cito, a trabajar, de ahora en adelante habrá que aumentar la ración de Pascual. El negocio anda sobre ruedas, fin de cita. Sin embargo, la violencia verbal venía en algunas ocasiones acompañada de golpes. Ambos actos acentuaban la dominación y el control sobre los infantes. A pesar de que el menor de los niños, Efraín, tenía una infección en el pie como consecuencia de ir al vertedero a buscar la ración diaria de Pascual, el abuelo no mostraba compasión por su nieto, sino que lo humilla y golpea. Cito, rascándose la barba rala y cogiendo a Efraín del pescuezo, lo rió hacia el cuarto. Los enfermos a la cama, a podrirse sobre el colchón. Fin de cita. Vuelvo a citar, esas son patrañas, que se lave el pie en la acequia y se envuelva con un trapo. Fin de cita. En sus actos y sus palabras advertimos la ambición desmedida, la falta de empatía y su forma de manipular buscando siempre el protagonismo y el primer plano, como se muestra en la siguiente frase. Cito, y a mí, preguntó dándose un palmazo en la pierna de palo. ¿Acaso no me duele la pierna? Y yo tengo 70 años y yo trabajo. Hay que dejarse de mañas. Fin de cita. Es evidente cómo don Santos se focaliza en él mismo y de este modo busca culpabilizar a sus nietos moribundos. El último episodio de violencia física que sufrió Enrique de la parte de su abuelo fue cuando, luego de unos días de reposo, este último lo obligó a levantarse a pesar de que el niño todavía seguía convaleciente. Los gruñidos de Pascual que provenían del chiquero se intensificaban y dos Santos no dudó en despertarlo, con golpes y sus habituales insultos matutinos. Cito, arriba, arriba, arriba. Los golpes comenzaron a llover. A levantarse, haraganes. ¿Hasta cuándo vamos a estar así? Esto se acabó. De pie. Efraín se echó a llorar. Enrique se levantó aplastándose contra la pared. Los ojos del abuelo parecían fascinarlo hasta volverlo insensible a los golpes. Veía la vara alzarse y abatirse sobre su cabeza como si fuera una vara de cartón. Fin de cita. Dos Santos ejerce la violencia física, la cual se intensifica con la verbal. Hemos visto brevemente los actos de este personaje y los tipos de violencia infligida hacia sus nietos, tanto las descalificaciones, humillaciones, amenazas, manipulación, golpes, privación de atención sanitaria, privación de alimentaria, que constituye el modus operandi del anciano. Ok, voy a tener que resumir. La última parte voy a leer la última y ya lo demás, pues a otro día. Voz, acto e insumisión del personaje antiheroico. Hemos visto las diferentes manifestaciones con las que Don Santos sometía a sus dos nietos, Enrique y Efraín. Consideramos que ambos personajes son antihéroes, es decir, son protagonistas, pero no presentan los rasgos de un héroe convencional literario y padecen el rechazo por parte de su abuelo. A través de los actos, los caracteres de Enrique, veremos cómo se evoca la insumisión en el relato. Enrique es
El hermano mayor es una figura central en la diégesis, ya que a través de él se va a deconstruir la violencia principal y lo conductor del cuento. Enrique, como ya lo hemos visto, padece los abusos diarios de Don Santos. Sin embargo, este personaje se distingue de su hermano, Efraín por dos razones. La primera, usa la voz para defender a su hermano y la segunda, se enfrenta directamente al abuelo opresor. A continuación vamos a desarrollar ambos aspectos. En dos momentos de la historia, Enrique se alza frente a Don Santos para defender a Efraín. Cito, a la mañana siguiente, sin embargo, cuando Dos Santos despertó a sus nietos, Efraín no se pudo levantar. Tiene una herida en el pie. Ayer se cortó con un vidrio. Fin de cita. Enrique explica el estado de su hermano con el fin de hacer entender al hombre las dificultades que encontraría Efraín al ir al vertedero a buscar la ración de Pascual. No obstante, yo no como al anciano, que lo obliga a levantarse. Enrique se opone inmediatamente. Cito, pero si le duele, no puede caminar bien, clamando por un poco de empatía, la cual era inexistente en el anciano. Cuando el abuelo propinó la última paliza a ambos nietos, Enrique nuevamente salió en defensa de su hermano moribundo. A Efraín no, él no tiene la culpa, déjame a mí solo, yo saldré, yo iré al muladar. Fin de cita. El hermano mayor era consciente del maltrato del anciano. Esto le permitía tener un rol más activo a través de la palabra. En efecto, la voz de este personaje representa una forma de liberación frente al abuso, ya que ella establece límites que don Santos en cierta medida acataba. Por ejemplo, cuando Enrique se encuentra al perro y lo lleva a casa, logra persuadirlo de la utilidad del can en la recolección de desperdicios para Pascual, el cerdo hambriento. Enrique sabe que emitir un discurso frente a lo